En este nuevo capítulo de ¿Sabías qué? Vamos a hablar sobre los faros y todo lo que podemos hacer con ellos, aparte de, por supuesto, iluminar y que se vea ese haz de luz. Lo que os voy a explicar sirve tanto para Bedrock como para Java, pero bueno, hay un par de cositas que sí que se diferencian entre ellos, pero como ocurre con casi todos los bloques, se va hacia lo mismo. Para construir los faros necesitamos primero el material con el que los podemos construir, que es hierro, oro, diamante, esmeralda o nederita. Con cualquiera de estos combinándolos podemos construir esta estructura sobre la que luego colocamos el faro y se produce ese haz de luz. ¿Cuál es la función de los faros? Pues es doble: dar visibilidad con el haz de luz y diferentes poderes en función del tamaño con el que hagamos el faro. Hay 4 tamaños diferentes. Este es el más pequeño, 3×3, que es también el más fácil de construir en supervivencia. Luego tenemos el de 5×5 y 3×3, 7×7, 5×5 y 3×3. Y el final, el más grande de todos, 9×9, 7×7, 5×5 y 3×3. Cuando hacemos faros, pueden estar sumergidos, ¿vale? Pueden estar colocados debajo de la tierra, pero el bloque en el que coloquemos el faro, por encima no tiene que tener colocado nada, porque si colocamos algo, va a obstaculizar ese haz de luz y no va a funcionar correctamente. Entonces es importante que siempre tengamos eso en cuenta. ¿Qué poderes nos otorgan los faros? Pues cuando lo tenemos así ya colocado, si lo pulsamos veis que nos saca el poder principal, que es la velocidad, y la prisa minera, ¿vale? Podemos seleccionar con cuál nos queremos quedar y veis que aquí el poder secundario es la regeneración y aquí tenemos la velocidad, o podemos seleccionar este. Tenemos que colocarle uno de estos minerales para que nos lo acepte y con eso ya ese faro tendría activada esa función, ¿vale? En este caso la prisa, pero podemos poner también la velocidad. Claro, esto es para el nivel inicial, veis que tiene aquí marcado. Si yo me vengo ahora a un faro un pelín más grande, pues ya podría también activar la resistencia, ¿vale? Veis que tengo que seleccionar ese poder principal y el secundario por aquí. Lo mismo sucede si me vengo al superior, ahora también podría aumentar la fuerza. Al final son velocidad, la prisa minera, lo rápido que minemos, la resistencia a los ataques, el super salto y la fuerza, todo lo que podemos activar. Pero el tamaño del faro también va a influir en no solo qué poder le otorgamos, sino cuánto tiempo está activado ese poder. En el caso de este primer tamaño, por ejemplo, el poder permanece activado a 20 bloques de distancia durante 11 segundos. En el caso del tamaño 2, son 30 bloques de distancia, 13 segundos. En el caso del tamaño 3, serían 40 bloques de distancia durante 15 segundos y en el tamaño 4, que es el último, que como veis no nos otorga nada más, salvo que, claro, ahora sí podemos activar este poder, ¿vale? Que antes no nos dejaba porque el secundario necesita toda la estructura. En este el poder tiene un área de 50 bloques durante 17 segundos, ¿vale? Eso sí que funciona exactamente igual en Java y en Bedrock. La única diferencia de los faros entre estas dos versiones es la visibilidad. En Bedrock vamos a poder ver este haz de luz a 64 bloques de distancia, mientras que en Java lo vemos a 256. Yo creo que esto es algo que irán actualizando según vayan actualizando el juego, pero de momento esa es la única diferencia que os he podido encontrar. Y ya como curiosidad, también comentaros que si colocamos cristal tintado sobre el faro, vamos a hacerlo bien, el faro se tiñe de color. Pero, como truquito, si en lugar del cristal entero colocamos el panel, vamos a conseguir el mismo efecto sin que se vea el bloque. Es una manera de esconder el cristal para que visualmente parezca que es un faro normal, aunque con diferente color. Y esto es todo. ¿Para qué utilizáis vosotros los faros? Dejádmelo en los comentarios y si queréis que haga otro vídeo sobre algún otro bloque que queráis conocer mejor, igualmente estoy abierta a sugerencias en esta saga. Espero que os sirva el vídeo y nos vemos en el próximo.